Todos pasamos tiempos en la vida cuando nos desilusionamos y la respuesta a la desilusión es la reasignación. Todos tenemos tiempos de desánimo, pero la respuesta es buscar una manera de animarnos. Así como la luz siempre vence las tinieblas, lo positivo siempre vencerá lo negativo. Y ahora hay un lugar que el diablo quiere que vivamos que se llama el pozo. ¿Alguien conoce lo que es el pozo? El pozo de la desesperación. Es un hoyo de desánimo. Es un pozo de temor, ira, cualquier cosa que sea. Bueno, ¿qué es un pozo? Es un lugar hundido, un lugar bajo, un oscuro y desagradable lugar. Creo que la pena propia es un hoyo. No hay nada peor que pasar un día entero sentado ahí, en un cuarto medio oscuro sintiendo pena propia. Es terrible. Seguramente no es donde Dios quiere que estemos y de cierto no es un lugar por el cual Jesús murió para que viviéramos ahí. Los hermanos de José lo tiraron en un hoyo y él terminó en el palacio y tuvo que encontrar una manera de salir del hoyo. Y tal vez esté en un lugar como ese ahora. Tal vez algunos viendo por televisión piensan que fue un accidente ver el programa, solo estaba pasando los canales. Está sentado en un hoyo de depresión o temor o ira. Y no es accidente que nos acompañe. Dios le mostrará por su palabra cómo puede salirse de ese pozo. Y oramos que Dios nos saque de lugares donde no queremos estar, pero la verdad es que no es solo oración. Yo he encontrado muchas veces que cuando oramos y pedimos que Dios haga algo por nosotros, Él nos enseña lo que tenemos que hacer. Les repetiré eso para que entiendan. Muchas veces cuando le pedimos a Dios que haga algo por nosotros, en vez de que Él mágicamente lo haga por nosotros, Él nos enseña a nosotros lo que tenemos que hacer para cambiar esa cosa en nuestra vida. Ahora, hay una diferencia en las obras de la carne y las obras de Dios. La Biblia claramente, una y otra vez, nos dice que no nos envolvamos en las obras de la carne. Y las obras de la carne son en nuestra energía, nuestras ideas. ¿Cómo podemos hacer que algo pase y dejamos a Dios afuera? Las obras de la carne las queremos evitar. Pero las obras de Dios las queremos hacer, y las obras de Dios es hacer lo que Él nos ha mostrado hacer. Hacer lo que Dios nos ha dirigido a hacer, ya sea que le haya dirigido por su palabra, o sea que le haya dado lo que llamamos una palabra rema, que no es necesariamente una palabra escrita, pero es una palabra que Dios habla al corazón, que está de acuerdo con el espíritu del resto de la Biblia. Hay un sinnúmero de personas que oran por sanidad día y noche. Probablemente, al igual que otras peticiones, recibimos peticiones de oración por sanidad. Y Dios es nuestro sanador, Jesús es el sanador, no hay duda sobre eso. Pero tenemos que estar seguros de que no estamos abusando de nuestros cuerpos y a la misma vez le pedimos a Dios que haga un milagro en nuestra vida. Usted puede orar por sanidad, pero Dios le mostrará que necesita dormir más. Se lo digo, así es, está bien. Tal vez ore por sanidad y Dios tal vez simultáneamente le dirá a usted que desesperadamente tiene que sacar algo del estrés de su vida. Que necesita ir más lento. Que no tiene que pasar cada día en muchas tareas haciendo 5 o 6 cosas a la vez. Tal vez necesite sanidad en su vida y Dios quiere tratar con la ira que ha llevado por años y años y años. O tal vez usted se siente mal y lo que necesita es ejercicio. Ahora no se preocupe, no me voy a quedar hablando sobre ese punto, pero solo quiero enfatizar que necesitamos crecer lo suficiente como para realizar que no podemos seguir pidiéndole a Dios que haga todo por nosotros. No podemos pedir que nos libere del problema que seguimos alimentando. ¿Será una buena forma de decirlo? Ya no le pidamos a Dios que nos libere de un problema que seguimos alimentando día tras día. Así que es muy importante que realicemos que a veces, si está en un hoyo de alguna cosa, ¿cuántos saben de lo que hablo cuando digo el hoyo? Es un término amplio, pero, ¿sabe? Hay un lugar de reposo final en el infierno que se llama pozo. Así que
Así que ciertamente no queremos terminar allí, pero no quiero vivir en uno hasta cuando llegue mi tiempo de salir de la tierra. Y a veces la respuesta sencilla de cómo salir de un hoyo es empezar a dar pasos. Levántese y dé pasos. Ahora, ¿ha tenido pensamientos que le llevan al hoyo? Disfrutaba mi ejercicio recientemente, lo cual hago casi cada día, a no ser que esté viajando. Y un pensamiento negativo, lleno de juicio y crítico, entró en mi mente acerca de alguien que yo sé que tiene hábitos fastidiosos. Ahora, yo no sé si eso le ha pasado a usted, pero es interesante a mí como uno puede estar haciendo lo suyo y de repente su cabeza se llena de esta basura que uno ni siquiera entiende por qué lo está pensando, pero ahí está. Bueno, si entendemos la Biblia, sabemos que la mente es el campo de batalla, es donde Satanás trata de llevarnos cautivos. Si él puede tomar nuestros pensamientos cautivos, así que él usualmente puede terminar controlando nuestra vida, porque como piensa el hombre, así es él. Es imposible tener malos pensamientos de alguien todo el día y luego ir y tratarles bien. No pasa así. Así que caminar en amor es pensamientos amorosos. Tener una vida positiva es tener pensamientos positivos. Y la batalla en la mente, ceñir de los lomos de nuestra mente, como Pedro dice, esto es algo que tenemos que ser diligentes en hacer regularmente, y uno encontrará que a veces los pensamientos van totalmente en un rumbo malo. Bueno, 2 Corintios 10 nos da una responsabilidad. Derriba esos argumentos, derribando imaginaciones, y razonamientos y teorías, y todo pensamiento que se levanta y se exalta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Bueno, esto no es algo que Dios dice que Él hará por nosotros. Es algo que Él dice que tenemos que hacer. Lo que Él hace por nosotros es que causa que reconozcamos que los pensamientos nuestros van mal. El Espíritu Santo está en nuestra vida para ayudarnos a reconocer que nos estamos desviando del camino. Tenemos que permanecer en el camino estrecho, pero a veces nos desviamos al camino ancho. Puede dejar el sentimiento de culpa. No se tiene que sentir condenado, solo tiene que salirse de ese pozo si está ahí. Regrese al camino estrecho si usted se ha desviado al camino ancho, y les quiero decir de nuevo, olvídese de la culpabilidad. Puede dejar la culpa. Es que solo porque se ha tentado en hacer algo malo no significa que ha pecado. La tentación no es pecado. El verdadero problema viene cuando reconocemos que estamos mal y no nos importa, seguimos haciéndolo. Pero si está trabajando con el Espíritu Santo para hacer el bien, una persona inteligente, un cristiano inteligente, orará por la convicción del Espíritu Santo en su vida, en base diaria, todo el día, no por condenación del diablo, sino por la convicción del Espíritu Santo. Una es hermosa, la otra es algo absolutamente terrible. No hay nada mejor que el Espíritu Santo diciendo, Él no es ruidoso, no le grita, simplemente, ciérrala, ¿ok? Así que yo estaba caminando y reconocí que estaba teniendo estos pensamientos no buenos. Bueno, seguí caminando y entro seguido después del primero. Finalmente como 7 seguidos, y luego pensé, yo permití que mis pensamientos caigan en el hoyo. Y me dije que ese pensamiento estaba mal y di pasos para salir. En otras palabras, cambié de parecer. Y comencé a pensar sobre otra cosa, y en pocos minutos comencé a bajar al hoyo otra vez. Pero esta vez solo bajé la mitad antes de salirme. Eso continuó varias veces y finalmente ya no caí en ese hoyo más. Ahora, tiene que realizar que
Solo porque se da cuenta que va en la dirección equivocada una vez no significa que el enemigo le dejará solo el resto del día. A veces tendrá que, oiga lo que digo, pelear la buena batalla de la fe. Amén. A veces tiene que derribar y eso regresa y lo derriba y regresa. Vamos, algunos de ustedes que son pescadores lanzan su red, no pescan nada y vuelven a lanzarla y lanza y si sigue pesca lo que quiere. Estará ahí con esa caña todo el día, ¿verdad? Mi esposo juega mucho golf y le pega mal muchas veces a la bola, pero él eso no lo detiene y sale una y otra vez. Así que hay algunas cosas que sabemos hacer una y otra vez, pero también hay otras cosas en que nos rendimos fácil. Y yo pude haber llamado este mensaje, hágalo de nuevo, pero no lo hice. Pero igualmente, de eso vamos a hablar. Hay una persona que el diablo no puede derrotar. Y es alguien que rehúsa rendirse. Dije que es alguien que rehúsa rendirse. Y no importa cuántas veces él le vacía pensamientos malos en su mente, usted lo saca, pero vuelve al rumbo equivocado. Cada vez que se encuentre en el hoyo, deje la culpabilidad. Sálgase. Seguiré diciendo, deje la culpabilidad porque si comete un error una vez y lo reconoce y luego se siente culpable, eso le va a debilitar y ayudar a volver a caer en la misma trampa. La culpabilidad no hace nada bueno por nosotros. Arrepiéntase, sigan sus asuntos. Pablo dijo, una cosa hago. El gran apóstol Pablo, una cosa yo hago. Esa es mi gran aspiración, olvidando las cosas que quedan atrás y prosiguiendo hacia las cosas que están adelante. Y ese es su privilegio, sea que esté en este edificio o viendo por televisión, no importa cuántos errores haya cometido, no importando en qué hoyo se encuentre ahora mismo. La respuesta de Dios es muy simple. Hable con Dios de eso, arrepiéntase, sálgase de ese hoyo, tome unas buenas decisiones que van a anular las malas decisiones, deje la culpa y siga adelante. Y si cae, hágalo de nuevo. Si cae, hágalo de nuevo. Y si vuelve a caer, hágalo otra vez. Y no importa cuántas veces requiera, usted cansará al diablo si usted no se rinde. Y sabe, honestamente, le digo que tengo el don de la comunicación, pero yo no tengo una sobresaliente capacidad mental o alguna gran habilidad fenomenal, pero le digo lo que sí tengo bastante sentido común y soy fuerte de carácter, no me rindo fácil. Es cierto. Y es verdaderamente lo que necesita. Es que puede tener 15 títulos con su nombre, pero si es débil y se da por vencido, nunca alcanzará nada. Tal vez parezca que es brillante, importante como persona, pero se trata del fruto. ¿Qué tipo de fruto está dando en su vida? Es algo muy interesante para mí a veces. La gente que tiene mucha, digamos, educación religiosa, ya sabe, han estado en muchos seminarios y puede leer griego y hebreo y ya sabe. Yo creo que eso es buenísimo, no lo disminuyo para nada. Mi mente no puede con eso. Pero hay veces que gente así, no todas, pero algunas personas así juzgan a gente como yo, que simplemente sienten que Dios les ha llamado y ungido para que se levanten y lo hagan. Y están así, ¿y quién crees que eres? ¿Y qué te da el derecho? Y y le buscan cada pequeñito error y cada falla para juzgar y criticar. Pero ¿sabe algo que leí yo en la Biblia? Por los frutos los conoceréis. Los conocerán por sus frutos. Así que muchas veces los que le juzgan, ellos no tienen tan buen fruto en su vida como usted. Amén. Y no permita que lo que otros piensen de usted le impida hacer todo lo que Dios quiere que sea. Y cuando usted caiga en el hoyo del pecado, desobediencia, negatividad, fracaso, desánimo o cualquier otra cosa oscura o mala que no es de Dios, la muy sencilla respuesta es salirse y dejar la culpabilidad.
¿Alguien puede recordar eso hoy cuando llegue a casa? ¿Cómo es que esto le va a afectar si regresa a la casa después de escuchar esta palabra por tantos días? Y que escuche la alabanza preciosa y la adoración de acá. Y escucha toda la exhortación y escucha los sermones. Y luego llega a la casa, compra el libro, tiene el CD, tiene la camiseta, hasta un bolígrafo de Joyce Meyer, compró el cuaderno de Joyce Meyer. Y es que está listo para hacer lo máximo en la perfección al llegar a casa. ¿Y qué pasa si hoy antes de dormirse alguien le enoja y antes de darse cuenta ya como que, wow, bueno, ¿cuántos saben lo que estoy diciendo? Y luego piensa, ¿será que soy salvo? ¿Será que yo soy cristiano? ¿Cómo puedo ir a algo tan hermoso y ya en 2 horas comportarme así? Bueno, porque es que el diablo nunca se rinde. Y la Biblia dice que cuando la semilla es sembrada, está en Marcos 4, que el diablo viene inmediatamente a robar la semilla que fue sembrada. Así que yo no quiero ser negativa y tampoco quiero ser como que les traigo malas nuevas. Pero usted puede muchas veces entender que va a ser atacado de alguna forma. Vamos, no me esté mirando así. Será en las próximas, 24 a 48 horas. Porque si hay algo que el diablo no quiere que usted haga, él no quiere que usted vaya a casa y en actualidad repase lo que aprendió aquí, o que medite sobre lo que aprendió, o que siga adelante con cualquier decisión que haya tomado estando aquí. Así que lo que él hace es que él trata de arrastrarlo y sacarlo del camino. Y que se sienta mal acerca de sí mismo para que piense que nada le hizo efecto y que usted puede volver al hoyo que trabajamos tanto para sacarle. ¿Verdad? Ayúdame. ¿No será cierto? Así que es lo que le estoy diciendo. No importa si usted se encuentra de nuevo en ese hoyo, recuerde, dé pasos y deje la culpabilidad. Dé pasos y deje la culpabilidad. Voltea a alguien a su lado y dígale, da pasos y deja la culpabilidad. Muy bien, ahora, mire, vamos a hablar sobre algo específico, gente en la Biblia que realmente vencieron grandes fracasos y siguieron adelante haciendo cosas grandes. Y espero enseñarles con esto que Dios no se desanima al ver nuestros errores como nosotros a veces. ¿Sabe por qué? Porque Él ya conoce cada error que vamos a hacer antes de llamarnos a una relación con Él. Dios no se sorprende con usted, ni un poquito. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y si simplemente fracasamos en algo que Dios le pidió hacer? Hablemos de Moisés. Como cada gran hombre o mujer de Dios, o cada hombre o mujer de Dios, podemos dejar la palabra gran, todos tenemos debilidades. Y muchas veces Dios sabe que hay un área que es débil y caemos. Es como el aguijón en la carne. Bueno, para Moisés era la ira. Moisés era un gran hombre de Dios, pero se enojaba. Y esa ira fue problemática más de una vez, y de hecho terminó siendo la razón por la cual a él no se le permitió dirigir a los hijos de Israel a entrar a la tierra prometida. Él dejaba que sus emociones se salieran del lugar y hacía cosas que no debería hacer. Y en Éxodo 32, comenzando en el verso 15, dice, Moisés volvió y descendió del monte trayendo las 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados. Y estaban escritas de un lado y del otro. Y las tablas eran la obra de Dios.
Y la escritura donde Dios había grabado los 10 mandamientos estaba en esa tabla. Ahora, él estuvo ahí 40 días y 40 noches y bueno, no hay mucho escrito sobre lo que pasó cuando estuvo allá y cuando él regresó con las tablas. Y francamente me imagino que fue demasiado asombroso para encontrar palabras para describirlo o escribirlo para que lo entendieran. Y sabe, aún Pablo tuvo diferentes visiones y dijo que fue arrebatado al tercer cielo y ni siquiera se molestó en explicarlo porque hay cosas que pasan entre usted y Dios y no se pueden explicar. A nadie más. Así que, usted sabe, muchas veces hay personas que me dicen, bueno, ¿qué pasó cuando Dios la llamó? Bueno, no es realmente algo que uno puede explicarle a alguien, uno sabe. Uno sabe que sabe que sabe, y lo difícil de tratar de explicar nuestras experiencias a otro es que ellos intentan tener la misma experiencia. Y solo le puedo decir que si Dios le quiere decir algo, Él se revelará a usted. Deje de buscar por la experiencia de otro. Y solo espere que Dios lo busque a usted donde usted está y que haga lo que debe hacer en su vida. Y yo no sé qué pasó allá arriba con Moisés. La Biblia no nos dice y obviamente no nos incumbe. Solo sabemos que él bajó con 2 tablas de piedra y actualmente no eran grandes. Y fueron grabadas por al frente y por atrás, fueron escritas con la mano de Dios. Y vaya, eso tuvo que haber sido santo, asombroso, indescriptible la experiencia. Bueno, cuando llegó a una parte del camino, bajando la montaña, a un lugar donde pudo reunirse con Josué otra vez. Porque es que algunas personas empezaron con él, pero llegaron hasta cierto punto y solo Moisés pudo subir hasta arriba. Así que Josué escuchó el sonido de la gente que se suponía que estuvieran esperando en el campamento y ellos no reconocieron lo que era sonido de batalla, sonido de victoria y Moisés dijo, escuchó cánticos, verso 19, y cuando él llegó al campamento y vio el becerro de oro que ellos hicieron y comenzaron a adorar. ¿Por qué? Porque se cansaron de esperar. Hay una prueba en esperar, ¿verdad? Y solo estar seguros que estamos esperando en Dios y no haciendo nuestra propia cosa, en lugar de esperar en Dios. La ira de Moisés ardió. Su debilidad se estalló. Y él arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte. Así que aquí están las tablas que Dios escribió con su propia mano. En un ataque de ira, Moisés las arroja al piso y las quiebra. ¡Wow! Bueno, ¿será que Dios puede confiar en él de nuevo? ¿Será que Dios podrá usarlo otra vez? Pero en Éxodo 34:1, el Señor dice a Moisés, corta 2 tablas de piedra como las primeras. Y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú rompiste. Cuando te enteraste de la idolatría de Israel. Así que él ahora tuvo que regresar a la montaña. Otros 40 días y 40 noches. Y imaginémonos, usemos nuestra santa imaginación. Vamos a imaginarnos cómo Moisés se pudo haber sentido cuando comenzó a subir a la montaña y tuvo que pasar por los pedazos rotos de su primer error. Eso pudo en la actualidad desanimarlo a tal grado donde nunca hubiese querido hacer el segundo viaje. Escuche, tiene que tener cuidado si está desanimado ahora por los errores del pasado. No quiere decir que Dios ha terminado con usted, ni quiere decir que no puede renovarse, ni que puede empezar de nuevo. Pero tiene que dejar la culpabilidad. No puede seguir mirando los pedazos rotos del pasado, porque si lo mira mucho tiempo y habla de eso mucho, nunca regresará a subir a la montaña para encontrarse con Dios. Es exactamente lo que Jesús quiere que hagamos. Él quiere que tengamos una abundante vida, que podamos disfrutar. Quiere que tengamos un gozo rebosante, que burbujee, que otras personas y que haga que quieran tener una relación con Cristo como la tenemos nosotros.
Hoy hablamos de una de las bienaventuranzas o una de las cosas de las que Jesús habló en el Sermón de la Montaña. Hemos hablado de esto toda la semana y hoy hablaremos de los pacificadores. Bienaventurados los hacedores y mantenedores de paz, porque serán llamados los hijos de Dios. Amo eso. ¿Es usted un pacificador? ¿Hace el esfuerzo por hacer la paz con otros? ¿O siempre espera que ellos vengan y hagan la paz con usted cuando ha habido algún tipo de división entre usted y ellos? Recuerdo hace años cuando yo realmente no sabía casi nada y estaba aprendiendo y realmente quería crecer en Dios. Y Dave y yo tuvimos algún tipo de discusión y Dios me dio convicción. Habló a mi corazón de que debía ir a pedirle perdón a Él y le dije a Dios, mira Señor, no es mi turno, me disculpé antes. Y Él me aseguró que no hay una escritura que dice, pide perdón y haz la paz, pero en realidad es el más maduro. Bendecidas, felices de ser envidiadas. Son las personas con grandes y maravillosas vidas, pues son pacificadores. Bienaventurados los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los inmaduros, los bebitos cristianos, la gente en esa etapa vive por emociones. Son carnales. Pero los creyentes maduros viven por el Espíritu. Siguen el liderazgo del Espíritu Santo, aun si eso no necesariamente se siente bien para su carne. Satanás siempre le puede robar la paz a alguien que camina en la carne, y me gusta decir que él nos manipula para que nos enojemos. Él quiere que perdamos la paz, porque cuando nos frustramos comenzamos a decir y hacer todo tipo de cosas que son carnales y egoístas que no deberíamos hacer. Un hacedor y mantenedor de la paz debe tener la paz como meta número 1 en su vida. Realmente debemos mantener una actitud de paz en nuestras vidas todo el tiempo. Y hay que reconocer cuando comenzamos a perder la paz y rápidamente hacer lo que sea debido, ajustar lo que haya que ajustarse para recuperarla. Y quizás diga, Joyce, quisiera tener un poco de paz. Sí tiene paz, porque la Biblia dice en Juan 14, 27, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo se las da. No dejen que sus corazones se atribulen ni tampoco se atemoricen. La Biblia amplificada lo dice extremadamente claro. Dice, dejen de permitirse estar enojados y perturbados. Dejen de permitirse estar atemorizados e intimidados. Jesús nos dio su paz, pero es nuestra responsabilidad caminar en ella. Somos socios con Dios. No podemos sentarnos y orar por paz si no vamos a hacer nuestra parte por guardar esa paz, mantener esa paz. Y les cuento que hay tantos argumentos que la gente tiene de que tienen la razón. Pero sabe, mi hijo me dijo una vez, y él era así, él discutía todo el tiempo. Todo el día por demostrar que tenía la razón. Dijo, he descubierto que estar bien no es tan importante. Y es verdad, piénselo. ¿Qué he comprobado? Si finalmente convence a alguien de que tiene la razón. ¿Por qué no mejor entregárselo a Dios? Y si está bien y necesita que la gente lo sepa, confíe que Dios lo hará evidente, pero no trate de hacerlo evidente usted mismo. Mire, la Biblia dice que somos herederos y somos coherederos junto con Cristo y que heredamos bendiciones y cosas de Dios. Y como adultos, sí, nosotros dejamos un testamento. Y ahora todos nuestros hijos han crecido, son mayores de edad, pero al hacer el testamento teníamos un hijo que tenía 11 o 12 años, así que pedimos que su porción del testamento fuera manejado por un administrador, que significa que si algo nos pasaba a nosotros, que todo lo que teníamos en ese tiempo sería dividido en 4 partes porque tenemos 4 hijos adultos, pero no queríamos que recibiera un cuarto de todo lo que tenemos a esa edad, porque no queríamos que le lastimara. Él tenía que estar listo y maduro para manejar ese tipo de bendiciones. Bueno, la Biblia dice lo mismo acerca de nosotros, referente
a esa herencia que tenemos de Dios, que debe ser manejada. Es nuestra herencia, pero debemos ser maduros para mostrarle a Dios que estamos listos para manejar ese tipo de cosas. Y en particular en las bienaventuradas habla del poder. El poder es desatado en nuestras vidas cuando tenemos las mismas actitudes que Jesús tuvo. Bienaventurado el puro de corazón, bienaventurado el manso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, porque cuando muestra misericordia recibirá misericordia. Bienaventurados los hacedores y mantenedores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Son maduros hijos e hijas de Dios. La herencia que Dios quiere darles puede ser derramada sobre ellos y pueden caminar en poder. Gálatas 4, 1 al 2 dice: lo que digo es esto. Mientras el heredero, que somos nosotros, coherederos juntos con Cristo, es menor de edad o inmaduro, no es diferente a un esclavo, aunque en actualidad es dueño de toda la propiedad. Así que, por ejemplo, hablando de la situación con nuestro hijo, aunque él hubiera tenido esa herencia y era suya, y hubiera podido decir es mío, mis padres me lo dejaron, es mío, no hubiera podido gastarla ni hacer nada con ella. Así que no tendría ningún beneficio hasta que fuera lo suficientemente maduro para manejarla. Así somos en nuestro caminar con Dios. Y a veces leemos de las promesas de Dios en la Biblia y no entendemos por qué esas cosas no son realidad en nuestra vida. Y la mayor parte del tiempo es solo porque, honestamente, no somos lo suficientemente maduros para manejar eso. Dios no le dará un enorme ministerio, un gran ministerio mundial, algo de qué estar encargados, y terminará usando las finanzas de forma equivocada o viviendo una vida que no debería estar viviendo, que resultará en desprestigio al nombre de Jesús. Así que debemos darle gracias a Dios que Él no nos da cosas antes de estar listos. Y una de las cosas que muestra la madurez real es ser un hacedor y mantenedor de paz. Porque le diré algo, en el mundo en que vivimos, caminar en paz es algo que uno tendrá que hacer a propósito. No es algo por lo que se ora y llega a su vida. No es algo que se obtiene fácilmente. Para permanecer en paz tiene que aprender a no preocuparse, a echar su carga sobre Dios, aprender a humillarse, perdonar a otros, cómo ser misericordioso, aprende a ser rápido para perdonar, a cómo no juzgar, a cómo no criticar, a cómo no tener excesivas opiniones de lo que hacen otras personas, a no preocuparse por las mentiras que Satanás trata de contarle y aún las condiciones en el mundo hoy. Debemos ver lo que dice la palabra, mucho más de lo que vemos en el periódico. Creer la palabra de Dios más de lo que creemos en las noticias. Porque no importa lo que el mundo dice que va a pasar. Nosotros ya leímos la Biblia, leímos el final del libro. Sabemos que Dios está en control y viene por su pueblo. Amén. Espero que esté en un lugar donde pueda decir amén. Primera de Corintios 14:20. Hermanos y hermanas, dejen de pensar como niños. En cuanto a la maldad, sean como bebés, pero en su pensar sean adultos. Es tiempo de dejar la etapa de bebé del cristianismo y crecer. Debemos madurar. Significa que no podemos hacer todo lo que sentimos hacer. Hacemos lo que sabemos que Dios quiere que hagamos sin importar cómo nos sentimos al respecto. Déjeme preguntarle, y vea lo que le pregunto, es con cariño para que piense. ¿Usted hace lo que cree que Dios quiere que haga sin importar cómo se siente al respecto? ¿O tiene la tendencia de seguir sentimientos demasiado y termina metiéndose en problemas? Se puede meter en problemas económicos o en problemas en sus relaciones personales. Hay todo tipo de problemas en los que podemos meternos si seguimos la carne. Pero cuando caminamos en el Espíritu, ahí podemos empezar a ver la herencia que Dios nos ha dado, que se abre en nuestra vida. Cuando yo era un niño, 1 de Corintios 13:11, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño,
razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé el comportamiento infantil en el pasado. Bueno, la humildad es necesaria para la paz. Cualquiera que vaya a caminar en paz tendrá que aprender a humillarse a sí mismo bajo la poderosa mano de Dios. Yo tengo un maravilloso esposo con quien es muy fácil llevarse, pero hay veces cuando no estamos de acuerdo y momentos cuando soy tentada a argumentar con él por algo o soy tentada a ser ofendida. Y yo sé que Dave me ama y no pienso que él jamás me ofenda a propósito. Y he llegado al punto donde la mayor parte del tiempo decido no querer ofenderme. Quizás me ofenda al principio y luego yo ahí hablo conmigo misma. Tengo una reunión conmigo misma. Y mire, a veces sacamos tiempo para los amigos y para la televisión. Tomamos tiempo para todo tipo de cosas. Pero quizás debe tener una reunión consigo mismo y hablar consigo mismo de las cosas que están pasando en su vida y de sus actitudes. Así que puedo hablarme a mí misma y decir, Joyce, ¿tú sabes que Dave te ama? Y sabes que él ama a Dios y que él no te ofendió a propósito. Así que tú decides si permitirás ofenderte o no. Puedes sentirte miserable todo el día y estar enojada y tener esa cosita chiquita que se hace un gran lío, o puedes decidir ahora creer lo mejor y soltarlo. La Biblia dice que el amor siempre cree lo mejor de cada persona. Y quizás ahora hay alguien que está ofendido o alguien con el que está molesto, le lastimaron. Lo único que debe hacer realmente es decidir que usted creerá lo mejor en vez de creer que lo hicieron a propósito. Crea que ni realmente saben que le lastimaron. Ore por ellos. Que si se deben arrepentir por algo, que Dios se los muestre. Y usted siga adelante y camine en amor con ellos. Pablo animó a la iglesia a caminar en unidad y armonía. Bueno, seguramente no veo mucho de eso hoy día. Y aparentemente aún necesitamos ser animados. Y conozco a muchos ahora. Oiga, conozco a personas que están a punto del divorcio. Conozco gente que está enojada con el lugar de empleo y piensan que no le dan esto y no le dan lo otro. Alguien me contaba hoy de una jovencita que ha estado enojada con su madre por años y años, no le habla y ha causado problemas en la familia. Son cristianos que van a la iglesia. Mire, ¿cuál es el punto de ir a la iglesia cada domingo, sentarnos en la banca y decir amén, amén, y aplaudir al tiempo correcto cuando el predicador dice lo correcto, y luego ir al mundo y vivir sin diferencia a los impíos? Hay que aplicar los principios de la palabra de Dios a nuestras decisiones y debemos andar en el camino de Dios y no solo hablar por hablar. Pablo animó a la iglesia a caminar en armonía los unos con otros y les dijo que necesitarían una mente humilde para lograrlo. Bueno, una mente humilde no siempre piensa tengo la razón y tú estás mal. Eres tonto, pero yo sé lo que hago. Filipenses 2, del 2 al 5. Llenen y completen mi gozo viviendo en armonía y siendo de la misma mente con un solo propósito, teniendo el mismo amor, estando en acuerdo pleno y unánimes de mente e intención. Ahora, mire, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero podemos aprender a diferir agradablemente. En otras palabras, puedo aprender cómo no necesariamente pensar de la forma en que usted piensa, pero puedo aún así ser respetuosa a usted y darle el derecho a tener su propia opinión. No tenemos que pelear por diferencias de opinión. No hagan nada con motivos divisivos. A través de la contienda, conflicto, egoísmo o con intenciones indignas o dirigidos por la vanagloria o una arrogancia vana. Más bien, según el verdadero espíritu de humildad, que es la sencillez de mente. ¡Wow! Eso está bueno, sencillez de mente. Yo no pienso mal de mí misma, vea. Yo no tengo una baja opinión de mí misma, pero yo no pienso que soy mejor que los demás. Eso es lo que significa tener sencillez de mente.
Cuando no pensamos que somos mejores que otros, ahí será más fácil caminar en paz. Pero más bien según el verdadero espíritu de humildad, que es la sencillez de mente, y que cada uno vea al otro como si fuera mejor y superior a sí mismo, pensando más altamente de los otros que de sí mismos. Ahora, no nos dice que pensemos mal de nosotros. Solo dice que debe ver a otras personas con respeto y tener una buena opinión de ellos. Y que no les tratemos como si no supieran nada y que ninguna de sus opiniones jamás podría estar bien. Me acuerdo cuando Dave y yo tratamos de decorar una habitación juntos. Y nos gustan cosas diferentes, somos diferentes, nos gustan cosas diferentes. Me gusta todo que combine y Dave quiere que todo resalte. Bueno, y yo pensaba, ¿cómo te puede gustar eso? ¿Cómo es posible que a ti te guste eso? Mire, yo ni entendía cómo le podía gustar, mucho menos esperar que quisiera ponerlo en la casa. Y para ser honesta, aún no entiendo por qué le gustan algunas cosas que le gustan. Pero sí entiendo que él tiene el derecho a que le gusten y yo debo respetar su derecho de ser diferente a mí. ¿Verdad? Quiero que alguien lo reciba hoy. Las otras personas en su vida tienen el derecho de no pensar en la forma en que usted piensa o de querer lo que usted quiere. Y dirá, bueno, Joyce, ¿cómo es que jamás tendremos paz? Bueno, cuando hay dos personas o un grupo que son cristianos maduros, uno encuentra la forma a través de la humildad de vivir en armonía. Y no significa que todos necesariamente opinen de igual forma en todo, pero aprenden a ceder para llegar a un acuerdo. Debemos hacerlo por causa de Jesús. La humildad nos ayuda a evitar pequeños argumentos. Y hay tantas cosas por las que argumentamos y son pequeñas. Cuando uno llega al grano, en realidad no hace ninguna diferencia. Simplemente estamos tratando de comprobar que estamos bien. Segunda de Timoteo 2, del 23 al 24. No tengan nada que ver con necios y tontos argumentos, porque saben que producen contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino más bien amable, con todos, apto para enseñar, no resentido. Oiga la Biblia amplificada. Si no rehúsen, cierren su mente en contra, no tengan nada que ver con las malas informadas, triviales, tontas controversias acerca de preguntas ignorantes, porque saben que fomentan el conflicto y producen contienda. En otras palabras, tan pronto se dé cuenta que se está comenzando a enojar por algo pequeño sobre una ridícula o tonta pregunta o un argumento, ahí debe detenerse y dejarlo ir y decir, no, yo voy a permanecer en paz. Usted puede estar en paz si quiere, pero una de las cosas que tendrá que estar dispuesto a hacer si quiere estar en paz es aprender a adaptarse y ajustarse a otras personas y cosas. Romanos 12 habla de permanecer en paz. En cuanto a usted respecta, viva en paz con todos los hombres. Y dice que debemos estar listos y preparados para adaptarnos y ajustarnos a la gente y a cosas. Bueno, mire, los egoístas y egocéntricos no pueden hacerlo. Hasta que yo maduré un poco en el Señor, no podía hacerlo. Siempre argumentaba, hacía un escándalo. Tenía que ser a mi manera o de ninguna manera, y si no era a mi manera, iba a enojarme. Y eso no es como Dios quiere que seamos. Él quiere que caminemos en obediencia a Él. ¿Cuántos quisieran una pequeña lección acerca de la obediencia? Mire, si no hace lo que cree que Dios realmente quiere que haga, si sabe en su corazón lo que es correcto y elige hacer lo incorrecto, tendrá una conciencia culpable. Nada se podrá hacer al respecto, tendrá culpabilidad. Pero no hay nada mejor que hacer su trabajo con una conciencia clara. Pablo dijo que él siempre se aseguraba de mantener una conciencia clara. ¿Sabe por qué? Su fe no funcionaría sin ella y sabía que necesitaba fe para trabajar.
Pablo estaba atravesando dificultades en su vida. Él tenía un trabajo que hacer para Dios y no tenía el lujo de permitirse estar enojado todo el tiempo por pequeñeces y tonterías. Y le puedo decir algo, que usted tampoco tiene ese tiempo para malgastar. Es lo que he decidido en mi vida. Yo no tengo tiempo para malgastar en tontos y pequeños argumentos que no tienen sentido en absoluto. No tengo que meterme en asuntos de otras personas. No tengo que tener una opinión que ellos no quieren. La mayoría tenemos suficientes asuntos propios de los que preocuparnos, y si dejamos que Dios trate con nosotros, eso será lo más importante que podremos hacer. Hechos 23:1. Pablo miró directamente a los del Sanedrín diciendo: mis hermanos, he cumplido con mi trabajo para con Dios con buena conciencia hasta hoy. Y en Hechos 24:16, él dijo: me esfuerzo siempre, me esfuerzo, trabajo, hago esfuerzo para siempre mantener mi conciencia clara ante Dios y ante los hombres. La versión amplificada dice: por lo tanto, siempre me ejercito y disciplino a mí mismo, mortificando mi cuerpo, matando mis sentimientos carnales, apetitos corporales y deseos mundanos, procurando en todo respecto a tener una clara, inconmovible, inocente conciencia, libre de ofensa, hacia Dios y hacia el hombre. Solo los maduros pueden hacer esto. Nadie puede hacerlo, a no ser que sean maduros en Dios, a no ser que caminen de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne. Una conciencia culpable impide nuestra fe, y no necesitamos eso. Debemos poder ir a Dios en oración y pedirle con fe las cosas que necesitamos y queremos. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su poder, necesitamos unción en nuestra vida, y los pacificadores son personas poderosas. Si quiere incrementar el poder en su vida, 100 por 1, solo tome la decisión de que va a descubrir cómo vivir en paz. Y hay mucho que la Biblia tiene que decir acerca de la paz. Solo oiga esto, Efesios 4 del 26 al 27. Cuando esté enojado, no peque. No deje que el sol se ponga mientras está aún enojado. No le dé al diablo ningún tipo de entrada. Guau y doble guau. No dice que nunca se enoje, sino que dice: cuando se enoje, no peque. En otras palabras, cuando siente que se está enojando, justo allí es cuando tiene que ser cuidadoso con lo que hará. No deje que el sol se ponga sobre su ira. Haga lo que tenga que hacer para arreglar esto antes que el sol se ponga, porque con lo que sea que se va a la cama, con eso se levantará. Y luego dice: no le dé al diablo entrada en su vida. Si le damos al diablo una entrada, lo próximo que hará es establecer una fortaleza. Y de repente, él estará en control y habremos perdido nuestra libertad en Dios. El perdón es necesario para tener paz.